870 AM. Amplía tus emociones. Amplía tu radio. W Radio. Patrocinado por Computécnico del Pacífico, Servicio de Mantenimiento García, Eléctrico Guzmán, presenta. La noche apenas comienza. Hay historias que se deben de contar, sucesos del más allá que nos logran inspirar. Bienvenidos a lo desconocido, al terror real. W Radio 88.9 FM. W Radio Ultratumba W con Luigi. With the Father and the Holy Spirit. David! Muy buenas noches tengan todos ustedes, yo soy Luis y estamos aquí en Ultratumba W. Les doy la más cordial de las bienvenidas a este su programa número 1 de terror, de leyendas y pues de misterios reales. De hecho contamos con pues la presencia del día de hoy del mismísimo Eternamente Bello, el mismísimo Octavio, que vamos a tener el tema muy importante y muy interesante. Te voy a decir por qué. Vuelvo a repetirte lo que dije el día de ayer, pues que en Ultratumba W vamos a los orígenes del mal. Ahí en los orígenes del mal, pues empieza todo lo que acontece, porque el ser humano pues se volvió de cierta manera malévolo. Y bueno, pues el día de hoy, o la noche de hoy, vamos a hablar del origen del hombre lobo. De hecho, el hombre lobo es y va a ser uno de los monstruos de la mitología, pues ahora sí que de la legendaria, una leyenda y tanto universal que trasciende por épocas y por territorios. Entonces, la noche del día de hoy vamos a hablar de lo que es el origen del hombre lobo. Pues recuerda que el número en cabina es el 981-5786, estamos en 88.9 de FM, 870 de AM, y bueno, vamos a comenzar con la verdadera historia o del origen de el hombre lobo. Entonces, bueno, pues como estábamos platicando hace rato, Octavio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Luigi, muchas gracias por la invitación, aquí nuevamente compartiendo un tema muy interesante. ¿Verdad que está interesante? Y yo creo que a la gente le va a gustar porque son monstruos mitológicos y que también trasciende a nivel universal. Y en México hay y hubieron hombres lobos, que también vamos a platicar de eso. Pero mientras tanto, pues qué bueno que estás por aquí. Muchas gracias, Luigi, que Dios me permite llegar a este día tan hermoso que es miércoles 18 de junio. ¿Miércoles? Es martes, señor. Lo que pasa es que yo fui un poco más allá, es cierto, ¿verdad? Oye, el martes está dormido, señor Eternamente Bello. No, Fíjate. buena onda, a veces nos pasa, estamos en vivo, para que sepan que estamos en vivo. Lo que pasa es que yo estoy pensando en lo que va a pasar mañana. En el otro lado ya, que ya amaneció por allá por Australia. Por Europa, ¿no? Sí, como estamos en internet también. No, de hecho, acuérdate que en aquella época que decían que el 21 de diciembre se iba a acabar el mundo, yo recuerdo que en ese día dije, pues nos acaban de dar la noticia que se acaba de acabar Europa y pues que viene a América. Entonces imagínate qué show. Pero bueno, hablando de lo que es la leyenda del hombre lobo, siempre tiene nombres como licántropo, pues lobo, y es una leyenda legendaria y universal que trasciende épocas y territorios. Ahora sí que a diferencia del monstruo de Frankenstein o los zombies, la leyenda del hombre lobo, junto a la del vampiro, es uno de los relatos sobrenaturales más tradicionalistas, ¿puedes decir? Así es. ¿Cómo le puedes llamar así? Y trascendentes también, Claro, porque o sea, llegaron hasta la época moderna. No, de hecho todavía existen los hombres lobos.
Entonces, bueno, en sí es una historia universal que, pues en la historia del hombre aún permanece. Y han hecho muchas películas, esta última que estuvo muy buena, que me gustó mucho. No, se llamó El Hombre Lobo, que salió pues como el del toro. ¿Cómo se llama este señor? Benicio del Toro. Esa es muy buena, con el otro muy interesante, ese del Rito. ¿Cómo se llamaba este personaje? El que entrevistó López Dóriga. Ándale, exactamente. Pero bueno, tenemos llamada. ¿Con quién tenemos el gusto? Bueno, Sí, buenas noches. sí, buenas noches, te habla Juan Manuel Beltrán. Mucho gusto, señor Juan Manuel. Tenía mucho tiempo que no te hablaba. Sí, ¿verdad? Desde el año pasado. ¿Cómo ha estado? Bien, bien. Oye, te quiero platicar una leyenda que Ándale. hace poco que fui a San Ignacio y ¿Sí? Yo creo que se le fue el audio. Don Víctor, sí. No, ¿verdad? Bueno, esperemos que vuelva a llamar, porque creo que se cortó. Pero fíjate, me están contando una leyenda de San Ignacio. Y bueno, pues seguimos con esto del ultratumba de W, del origen de los hombres lobos. Entonces, fue durante la Edad Media que existió este personaje. De hecho, vuelvo a repetirte, junto con el vampiro, junto con el vampiro, pues se han hecho los clásicos monstruos. En esto del Rito, el amigo ¿cómo se llama? Bueno, ese es uno que era vampiro. Y también en la película de La Cúspide, o no, estas últimas 3 películas que hicieron muy importantes entre Crepúsculo. Ándale. Ahí ellos pues siempre han sido los enemigos. No es Anthony Hopkins. Es Anthony Hopkins. De hecho, pues la situación fue que a ver si vuelve a marcar, fue don Víctor, ¿verdad? Don Víctor, a ver si pueden volver a marcar, ya me quedé con Sascuas, a ver qué pasó. Pero bueno, a ver qué nos platica de la leyenda de San Ignacio. Siempre había mucha relación entre lo que es el vampirismo y los lobos. El licántropo. He visto muchas películas. De hecho, ¿cómo te puedo explicar? Es mejor, a veces es más común entre el hombre lobo y el vampiro que Frankenstein y la momia. Sí, eran los cuatro monstruos más temibles en aquella leyendas de todo el mundo. Y si nos vamos a los cómics, acuérdate que hay uno que hace algunos añitos pasaba la del Conde Pátula. Ándale. ¿Te acuerdas? Y aunque era un cómic, siempre tiene alguna información por ahí oculta, porque en su mansión él también tenía un hombre lobo en el sótano, pero lo tenía en cautiverio. Ándale. Tenía una momia, tenía un Frankenstein, tenía sus monstruos también el Conde Pátula. Sí, porque bueno, de hecho, el Drácula o el hombre lobo, bueno, Drácula el vampiro, pues era su siervo el hombre lobo, o sea, lo ponían como su siervo. Entonces, pues ellos siempre se andaban peleando por lo mismo, por carne humana. Y bueno, hablando de la leyenda de los hombres lobos, empezó de esta manera. La leyenda del hombre que se puede llamar capaces de convertirse en lobo es muy antigua. La primera que se tiene constancia, así que pertenece a la mitología griega y narra la historia de Licaón, el primer rey de Arcadia. ¿Dónde es Arcadia? Arcadia es una región de Grecia, por el lado de Grecia. De Grecia, ¿verdad? Sí. Y bueno, esta cuenta cómo Licaón fundó un culto pagano y, bueno, a los dioses, y bueno, asesinando a personas inocentes como ofrenda a su supuesto dios y ofreciéndoselos a él de sangre como prueba de su devoción. Entonces, cuando las historias de las atrocidades que cometía Licaón
y su grupo llegaron a los oídos de Zeus, fíjate, dioses del Olimpo, siempre se ha manejado eso de los dioses del Olimpo. Pues ya ves que los dioses del Olimpo pertenecientes a esa región, a la región de Grecia. Claro, entonces, Para ellos su dios era el Zeus. Exactamente. Entonces, la situación era que, pues Zeus, al darse cuenta los cultos que se tenían que hacer, o sea, que mataban a gente inocente. Cuando las historias de atrocidades que hacía Licaón y su grupo llegaron a los oídos de Zeus, como estamos platicando, se decidió investigar y si eran ciertas las brutalidades historias que narraba, y al comprobarle todo esto, que era cierto, se presentó ante estos y le reveló la identidad para pedirles explicaciones y administrarles un castigo. Así empezó lo que es el hombre lobo. De hecho, ahorita vamos a platicar también cómo y por qué se vuelven hombres lobos. De hecho, Licaón era un rey muy sabio y culto, ¿eh? Por eso sorprendía mucho esta situación de él. Y por eso Zeus lo mandó a investigar, porque llegó al punto él que se convertía en bestia muy salvaje. Entonces, a pesar de ser una persona tan culta y tan sabia, siguió sacrificando seres humanos en honor a Zeus, claro, con ese supuesto, esa excusa, ¿ya? Incluso se dijo que asesinaba a todo forastero que llegara por su reino pidiendo hospitalidad. Así de cruel fue Licaón. Claro. De hecho, cuando Zeus se dio cuenta de todo esto, pues lo llamó a la legión que tenía Licaón y bueno, pues nos puso un castigo tremendo. De hecho, Licaón se escapó y tuvo un final, pues, no muy grato, muy feliz, porque en cierta forma él hizo algo de que Júpiter tenía algo reservado para él y lentamente comenzó a transformarse en hombre lobo. Era el castigo que le hizo ahora sí que los dioses del Olimpo a este dios. Y hay otra historia también donde dicen que al final sufre el mismo final de sus víctimas, fue devorado. Ah, no, claro, ya después. Sí. Pero sí hubo una cosa común de todo esto, pero es que terminan muriéndose como dicen, ¿no? En este caso, Luis, ya analizando más a detalle, si te fijas, sí. Por un lado es un hombre sabio, es un hombre congruente, es un hombre culto, y por el otro lado, muy opuesto, le sale su lado bestia, su lado inhumano, su lado salvaje. O sea, como él, entonces, ahí en medio de esas dos vertientes, queda el convertimiento de un ser humano a un hombre lobo. Claro, bueno, eso fue un castigo. Pierde conciencia de todo y se convierte en la bestia de lo que es el humano, sin tener consecuencias, sin tener un análisis de un daño que vaya a provocar. No, de hecho este es un castigo que pues ellos como Júpiter, como Zeus y todos ellos que eran los dioses del Olimpo, pues le dieron a Licaón. Y de ahí, por eso es el término de licantropía, que es hombre lobo, y designa a las personas que se creen hombres lobos, que deriva del nombre de Licaón. Entonces ya tenemos la primera pista, que es licántropo, viene siendo el nombre de Licaón, que era un rey o un dios de Arcadia, allá en Grecia. Y fíjate, Luigi, que también existe lo que hablan de un raro desorden mental, hablando de licantropía, pero ya a nivel clínico, ¿verdad? En la que la persona afectada tiene una ilusoria creencia de que él o ella, pues dependiendo si es hombre o mujer, ¿verdad? Se está transformando en otro animal, aunque no siempre es un lobo o precisamente un hombre lobo. Claro. A mí me tocó ver de cerca y conocer a dos personas y eran niños de primaria, ¿eh? ¿En serio? Uno tenía lo que llamamos el síndrome del perro, que el niño se creía perro y actuaba como perro. Me tocó verlo ahí en Culiacán.
el otro fue de un niño que tenía el síndrome del gato y actuaba como gato. Era una escuela un poco especial porque había niños, bueno, de comillas pues, enfermos mentales y otros que eran pues comunes, ¿verdad? Que estaban en sus 5 sentidos. Pero esos dos niños sí, de hecho cuando me tocaba contactarlos, me decían las maestras, este niño es especial. Sí. O a veces iban a mamás, este niño, mi hijo es especial, tiene el síndrome del gato, el síndrome del perro. Y actuaban así, Luigi, como si fuera realmente el animal ese. Bueno, estas otras situaciones. Y es una licantropía también, pero a nivel clínico. No, esto ya es otra cosa, ya es otro cantar. Pero fíjate, hablando de esto del hombre lobo de Licaón, pues el antecesor de esta persona o de este dios, pues él era el hijo de Pelasgo y de Titán, o de Titán mejor dicho, del dios Titán. Imagínate que era pues una deidad también todo Titán, ¿no? Y hablando de que fue el padre fundador y el primer rey de la ciudad de Licasura. O sea, todo esto estamos hablando de Grecia. Como vamos a decir, estaban los dioses del Olimpo. Entonces, bueno, aquí la situación es que Zeus condenó vamos a otra vez a recordar a Licaón y a toda su legión, vamos, de seguidores, a convertirse en hombre lobos. Y de ahí, pues ya cambiaron muchas las técnicas y mucho la mitología que hoy en día se han manejado de cómo se convierte el hombre lobo o el hombre en un hombre lobo. Es uno que es mordido por un lobo, que es siendo hombre lobo, y que no lo mata, pero está mordido. El otro es por ciertos bebrajes que toman, ¿verdad? Y el tercero es porque nacen con ese firme, ¿cómo te diré? Con esa situación de que son hijos de un maleficio. También existe la posibilidad, se habla, de que cuando es el séptimo hijo y es varón, tiene la posibilidad de ser un hombre lobo. Es decir, después de 6 mujeres, el séptimo es un hijo varón, ese tiene todas las características para ser hombre lobo, según la tradición, ¿verdad? Claro. Y la mitología. Otra de las características que tiene Luigi en este sentido es que pueden dormir lo que es desnudo a la luz de la luna llena. Claro. Para convertirse también en hombre lobo. Bueno, vamos al primer corte de la noche. Recuerda que estamos aquí en una tumba W, 88.9 de FM, 870M, el teléfono en cabina 981-5786. Regresamos. Yo soy Luigi y estamos aquí con Octavio y con el mismísimo Leo que está en los controles. Regresamos. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Ultratumba. Ya estamos de regreso con más de Ultratumba W con Luigi, el inmortal. The old ones gained the knowledge of dark magic and dared to use their sinister powers against their masters. Bueno, ya regresamos aquí a Ultratumba W. Recuerda que estamos en 88.9 de FM, 870 AM y el teléfono en cabina es 981-5786. Estamos hablando de los orígenes. De hecho, Ultratumba W pues habla de los orígenes de cada cosa que, bueno, pues algunos se han de preguntar, ¿por qué existe esto? Hay mucha gente que no sabe, no se pregunta, en caso como el mío, que pues hay que aprender y saber las historias reales de qué y por qué razón existieron o existen esas tendencias, ¿verdad? Que se le pueden llamar tendencias o leyendas. Eso es lo primordial, conocer el origen de él. Aunque a veces es muy difícil, ¿verdad? Por ejemplo, en este tema, ya que no fue difícil encontrar el origen,
porque pues tenemos ese antecedente de este rey. Hay que buscar, hay que investigar. Lincoln, pero sin embargo, creo que hay más antecedentes, sin embargo, ese fue el que fue registrado como de los orígenes. No, de hecho, Ultratumba W es un programa orgullosamente que va enfocado a la investigación. Y toda la investigación que escuchamos y hablamos aquí en Ultratumba W, pues es verídica. Entonces, andar buscando toda la información para que el público, y bueno, nosotros también, pues lo sepamos, porque es necesario saber los orígenes de cada cosa antes de iniciar alguna situación. Por eso Ultratumba W, vuelvo a repetir, es información. Y no buscar 3 pies al gato porque tiene 4. Y antes de continuar con este relato, lo que es el origen de los hombres lobos, pues ya está el calorón. De hecho, el día del padre estábamos a 50 grados. Imagínate, se sentía 50 grados. ¿Y qué? ¿No, aún no le has dado tu mantenimiento al aire acondicionado? ¿Qué vas a hacer? Y tienes que checar y tienes que ver, y al rato el calorón, estamos empezando, como decimos mucha gente, ¿y qué vamos a hacer después? Tan importante que es darle mantenimiento a los aires acondicionados porque te ahorras energía. Aparte, que te llegue un incremento de tu recibo de luz, o que lo prendas. Estaba escuchando 2, 3 ondas bien chistosas, muy curiosas, de que prendieron el aire y explotó. Sí, es que a veces duras 6 meses sin aire acondicionado mínimo, y se quebran, pegan los cables. Y todo esto. Entonces, bueno, pues que no, ahora sí que no te pase eso. Y en servicio de mantenimiento García, pues te dan nada más, a ver, el comer carne de lobo asada, vestir una piel de lobo, el que decías tú, llevar un cinturón hecho con la piel de un delincuente ejecutado, ser mordido por un hombre lobo, el que te estoy comentando que es el más común, y matar a un hombre lobo en la forma más famosa y conocida, que es una bala de plata, pero también se le puede dar una daga o un cuchillo de metal. Esa es la forma como los matan. Pero bueno, hablando de que se pueden transformar, era comer, y pues era una de las cosas que sucedía, ¿no? De hecho, de las películas se utiliza más común lo que es lo que comentaste, de las mordidas de un hombre lobo. Que te mordía el hombre lobo, tú también te convertías en hombre lobo, similar al vampirismo. Entonces, cada plenilunio, esta persona, como ya era mordida por hombre lobo, se convertía en hombre lobo. De hecho, en la época de los 80, no sé si te acuerdas de una canción muy famosa del hombre lobo en París, que narra de la Unión. Que narra la historia precisamente de un hombre que muerde, un hombre lobo que muerde otro hombre lobo. Sí, esa es la más común de todas. Esa en todas las películas de hombre lobo, desde Blue Channel Jr. hasta ahora con Vinicio del Toro, pues es mordido. Y de hecho sale una gitana y sale el pentagrama. Y esto nos remonta otra vez a lo que es Francia, siglo XVI, XVII. Pero tú quieres ir a Francia, ¿verdad? ¿Te gustaría vivir a Francia eternamente? ¿O qué? Prefiero que Francia venga para acá. Pues eso sí, pues no está tan lejos, nada más te cuesta 20,000 pesos el boleto. Aunque conozco una Francia que mira, luego te la presento, pero esa es otra es historia. otra cosa, ¿verdad? Bueno, una de las leyendas de hombres lobos que vienen provenientes de los, ahora sí que de aquellas épocas, asegura que si un hombre bebe en las mismas aguas en las que recientemente haya tomado el lobo o bebido el lobo, puede transformarse en un licántropo. Fíjate, esas son leyendas también de la gente que es europea. Otra, que en Irlanda se creía que si un fraile era excesivamente severo con sus fieles durante la víspera de Pascuas, estos seguramente se convertirían en lobo. E incluso el célebre San Patricio maldijo a un clan irlandés por su falta de fe, pero todo esto por sus miembros que se convirtieron en lobos en un plazo de 7 años. O sea que la maldición duró 7 años. Sí.
Y bueno, de hecho, el hombre lobo podía adquirir varias formas y a veces adoptaba la figura de un lobo negro de enormes dimensiones, esto como es el náhuatl o el nahual, que te acuerdas, se me apareció el nahual y mucha gente en México, en la Ciudad de México, me daba risa porque dice, eres un nahual, o sea, que es decir un indio, no, aquí no se maneja ese nombre, ¿no? No es común por estos No es lugares. común, pero sí en México, en la parte del sur, se dice, eres un nahual, eres un nahuatleca, o sea, un indio, así se dicen allá. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con lo que son los hombres lobo. Oye, Luigi, también Mande. por ahí se menciona de que hay personas que tienen relaciones, fíjate hasta dónde llega lo que es digamos, el trastorno que tienen relaciones sexuales con lobos porque según quieren ser hombres lobos. Ah, no, sí. No, hay unas cosas que te juro que ni siquiera te das color de cómo está la cosa. Hasta dónde llega el ser humano. No, el ser humano hasta ha bebido sangre para ser vampiros. Ha hecho cosas que realmente dices tú, ¿por qué no? Pero bueno, esos son los orígenes. Y la gente que le guste todo eso, pues ahora sí que saben perfectamente a qué están expuestos. Pero exactamente, llegaste a un punto que bueno que tocaste, Luigi, en ese sentido, de que a final de cuentas es pura maldad. Claro, por eso mismo es el origen del mal. Lo que yo comentaba ayer, cuando bajaron los ángeles caídos, pues eran demonios. Y todos esos demonios entraron en el cuerpo del ser humano. Y ahí empezó la maldad del ser humano. Eso fue el origen del mal. Quiere decir que todos tenemos un hombre lobo, una bestia, que no entiende razones ni Tenemos, circunstancias. no es que tengamos un hombre lobo, tenemos un demonio adentro. Entonces, pues, ahora sí que hay que cuidarse. Hay que cuidarse y saber que Hay que sacarlo. no, pues hay que tenerlo, pues sacarlo de una forma de tener fe en uno mismo, ¿verdad? Pero bueno, otra de las cosas que quiero comentarles que existen otras teorías científicas al respecto, teorías psicológicas, y otras que son antropológicas, clínicas, pero ninguna nos convence tanto como lo que es la hipertricosis. ¿Sabes lo que es eso? Es como los lobos mexicanos, la enfermedad esta, ¿no? Es un estado y no del es una vello. enfermedad, exactamente, que sufren algunos seres humanos, muy pocos, que recubre las partes del cuerpo y normalmente el rostro. Eso existe, Sí. eso existe y hay una colonia, creo que Lo que están precisamente por el DF, ¿no? Que anduvieron en un circo y todo esto. ¿Te acuerdas en aquella revista amarillista, La Alarma famosa? ahí los acaban, ¿verdad? Él la sacaba muy seguido a estas personas. Entonces, pues son personas común, pero lamentablemente es una pues sí. enfermedad, como tú Entonces, dices. claro, entonces es una gran cantidad de pelo que varía su intensidad según el nivel de la condición del ser humano. Hasta hace pocos años atrás, la hipertricosis continuaba siendo una condición muy poco difundida. Y los estudios recientemente indican que los primeros casos de hipertricosis datan en la Edad Media. Bueno, vamos al tercer corte de la noche, Leo. Sí, ¿verdad? Vamos al tercer y último corte de la noche, regresamos, Octavio, Leo, pues ahora sí que estamos en W Radio 88.9 de FM, 870M, yo soy Luigi y estás en Ultratumba, W, el origen de la maldad. Regresamos. En ese sentido, Sí. de que les llamaba tanto la atención y la pasión que tenían sobre la sangre y sobre la carne humana, que los volvía bestias. Claro, exactamente. Entonces, fíjate, por ejemplo, este hechicero Dómaco, que ya hacía esos rituales de comerse la carne o carne humana, pues fue condenado a convertirse en lobo durante todas las noches de luna llena. Y el mito del hombre lobo floreció en toda la literatura antigua e incluso tiene una breve aparición en lo que te digo, el Satiricón, que es un libro de hechicerías, de magia,
y de brujerías, pues. Y bueno, empezó todo el asunto acerca de lo que es el hombre lobo. De hecho, Luigi, se habla de que toda la transformación de los hombres lobos tiene mucho que ver porque se hace mediante agentes satánicos o magia negra. Pues ahora sí que ahorita vamos a hablar de ciertos lugares, fíjate, ciertos lugares, cómo se manejan, cómo se manejaban y se siguen manejando en partes del mundo esto de los hombres lobos. Por ejemplo, en Argentina, el nombre del lobo que viene siendo el hombre lobo, perdón, es lobizón. Es la palabra para llamar al hombre lobo allá en Argentina. Esto es en el norte de Argentina y es el séptimo hijo varón, el que estabas diciendo ahorita. Eso es en Argentina, ¿sí? De hecho, también en Brasil, bastante parecido a la leyenda de Argentina, es el séptimo hijo, vamos a llamarlo así, y pues que se convierte en lo que es el lobizón man, así le llaman en Argentina, lobizón, y ellos decían lobizón man, o sea, lobizón que vino siendo lobo y men que es hombre. Y otra de las cosas bien curiosas, que por primera vez, cada vez que cuando cumplía 13 años, solamente por 2 horas, desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, durante los viernes de Cuaresma, se convertía en lobo. Fíjate. Y lo más curioso de esto, que si bien que es cierto que en la Biblia no alcanzo a detectar de que se menciona al hombre lobo, sin embargo, en diferentes civilizaciones e independientes todas, cada una de ellas, se menciona a un ser claro, con las características del hombre lobo. No, sí, claro, en la Biblia no se puede mencionar porque pues esto es otro tipo de situaciones. Igual como el Drácula creo que en la Biblia tampoco se menciona. Pero bueno, esos son en libros mitológicos. ¿Sí? Así es. O sea, libros mitológicos que eso no tienen nada que hacer con esto de la Sagrada Escritura y de la Biblia. Pero fíjate que en cuanto a la conversión de los hombres lobos, hay una característica que se repite en todas las civilizaciones. Claro. Que el hombre lobo es más grande que un lobo normal. De hecho, vamos a hablar de eso ahorita. Entonces, eso es... Ahora, imagínate, agarra a la víctima, tiene la astucia, la sagacidad, es más rápido que el ser humano y tiene la bestialidad, o sea, tiene mucha ventaja sobre la víctima. ¿Sabes una cosa muy interesante que estás diciendo de esto, Octavio? El vampiro, o Drácula, el conde Drácula, tenía la facultad de hacerse murciélago y hacerse hombre lobo. Por eso Drácula es el primer monstruo en la mitología, que es el, como vamos a llamarlo de esa forma vulgarmente, el papá de todos los monstruos. El hombre lobo nada más se convertía en lobo en luna llena. Y muchos me han preguntado, ¿qué prefieres, el hombre lobo o Drácula o el vampiro? Y pues realmente a mí siempre me han gustado los dos. Como monstruos me han gustado los dos. Me gusta mucho ver al hombre lobo porque cómo se transforma. En las películas que padre se transforma. Bueno, la caracterización de que hacen esos en Hollywood. Y ver cómo se están transformando es padrísima. Hay una película que sale, que se está transformando muy... Me gustó, esa del El hombre lobo en Londres. Esa película fue en 1986. Entonces, pues en aquellas épocas que era el director era Landis, creo que sí, después comento quién era. Hablabas era un muchacho joven, ¿verdad? Eran dos que se habían ido que jugaban baloncesto. No, fueron de campamento. Porque había otra película donde jugaban baloncesto. Ese es el lobo, este es el hombre lobo adolescente. Sí, es una comedia también, pero también salía lo que era el hombre lobo. Pero bueno, esas fueron esas películas que sacan así. Pero fíjate, estamos hablando que Brasil se hace igual que en Argentina, que se llama el nombre de, pues, ¿cómo se llama? Te dije el nombre, ¿no? Lobizón Man. Lobizón Man. Entonces, por ejemplo, en Finlandia
Generalmente en Finlandia, una persona se convierte en hombre lobo por un hechizo que se le hace una bruja a una persona. Y son hombres lobos durante días y noches hasta que se le acaba el hechizo, y la forma de romper el hechizo es que una persona lo reconozca y lo llame por su nombre o les den pan para comer. Con el nombre de pila, ¿verdad? Con el que fueron Sí, bautizados. claro. Ahí te va en México. Esto es muy interesante. Aquí en México se le llaman los nahual. O sea, que ahora sí que el nahual, que te les dicen mucho a los perros que dicen que son grandotes, pues ahí está la respuesta. Son hombres lobos, según la leyenda azteca. Aunque el nahual también se puede transfigurar en venado, en águila, o sea, el nahual es de un hombre a una bestia. El nahual es el nombre mira, vamos. El nahual es el hombre transformado en lobo. Muchos que han tenido las leyendas o han tenido esa oportunidad de ver, porque el otro día me estaban contando una historia que la escuchamos, de que se trata de que la persona vio un perro grandísimo. Ah, pues era un lobo eso. Claro, pues es un lobo. Tú lo acabas de decir, el hombre lobo pues es grandote, o sea, es un lobo gigante. Y bueno, es básicamente una leyenda azteca. Esencialmente se trata de un hechicero capaz de transformarse a voluntad en un coyote negro. Eso es el náhuatl. El nahual, como le decimos. Entonces, lo hace que es un hechicero capaz de transformarse a voluntad en un coyote negro. Y en los primeros tiempos de la prehistoria, fue una leyenda en la que se creían muchas personas, y aun cuando los conquistadores, fíjate, los conquistadores españoles no creyeron mucho en esta leyenda, sí estaban muy influenciados por las leyendas europeas y sobre todo por los hombres que se transformaban en lobos. Porque en España está en Europa, ¿no? Es lo que te digo, o sea, son civilizaciones que son muy independientes y tienen algo en común. Entonces, ¿será mito? ¿Será una realidad? ¿Qué serán los hombres lobos? Bueno, estamos aquí hablando de eso, pues que es un mito, una leyenda, pero de que existen, existen. Ya ves, en la película de Harry Potter también pusieron a uno llamado Remus Lupin, el cual en periodo de luna llena, ¿verdad? Viene tomando él como una forma así como lobuna, pues, o sea, de lobo. Claro. Entonces hay mucha historia y mucha investigación acerca de este tema. De hecho, existen una enfermedad o un síndrome también de que las personas esas que tienen vellos en la cara, los que le llaman los lobos mexicanos, eso ya es una enfermedad. Eso es otra cosa. No es porque sea una maldición, sino que es una cuestión genética. Ahorita vamos a hablar de esto, fíjate. Pero hablando todavía de México, ahora sí que hoy en día hay varios grupos de indígenas, fíjate, grupos de indígenas que creen que las personas pueden voluntariamente transformarse en coyotes y otros animales a través de la magia, lo que tú acabas de decir. A lo mejor se convertían en ciervos, en vampiros, pero bueno, esto a través de la magia y de la hechicería. De acuerdo a las creencias actuales, las personas pueden transformarse en animales salvajes haciendo las siguientes cosas: saltando encima de una cruz de madera, entrar en un sueño profundo envuelto en una piel de animal, o cubriéndose el cuerpo con un ungüento hecho con hierbas. Y no todos tienen la capacidad de transformarse en animales. Solo tienen capacidad algunas personas que aparte también tienen que ser hechiceros experimentados. Está como hay una relación, Luigi, con la cuestión de los mayas, los aztecas. Si te fijas, los líderes usaban pieles de leopardo, de águilas. En el caso de las águilas, pues eran plumaje, ¿no? Pero bueno, vamos al segundo corte de la noche. Recuerda que estamos en W Radio 88.9 de FM, 870 AM. Estamos con Octavio, con Leo. Y bueno, pues yo soy Luigi y estamos en Ultratumba W hablando de lo que es la leyenda del hombre lobo y tiene sus orígenes. Y bueno, regresamos después de este corte.
Stick your cock up her ass. Cut the fuck. Vamos a un corte y ya regresamos. Ultratumba www. Ultratumba con Luigi, el inmortal. God himself commands you. Bueno, ya regresamos aquí a Ultratumba W. Recuerden que estamos hablando de los orígenes, de lo que es el mal, de todo lo que ha acontecido dentro de lo que es la maldad, el terror y pues la violencia. Y en este caso estamos hablando de la leyenda del hombre lobo. Claro, nada que ver, pero sí existen. Y en la mitología pues existían. Ya tienes a los náhuatl, o los mismísimos perros que aparecían. Y antes de hablar de eso, imagínate que te quedaras, cierra los ojos, imagínate que te quedes en tu casa sin luz y de repente empiezas a oír un hombre lobo así como y no sabes qué hacer. Bueno, no Imagínate. me preocupa tanto porque por ahí por la casa pasan seguido las ambulancias, entonces es común que escuche ese aullido. Imagínate. Entonces, si tienes un problema de tu casa con el aire, la luz y con el aire también, ¿por qué no? Sí, Entonces, con los abanicos y todo eso que se abanicos va y la todo luz. eso que se te va el asunto, pues hablarle al mismísimo Eléctrico Guzmán, a don Francisco Guzmán, que él va a estar al tiro con tu luz. Y a veces hay que cambiarle los cables a tu Con casa, luz. ¿no? Sí, como dijiste, se te va el asunto, me dije, pues a ver, aclárame. Entonces, pues en Eléctrico Guzmán, el teléfono es 986-6457, 986-6457 y el 6691-161107. ¿Cuál es el teléfono de urgencia? De Luigi? emergencia es el 6691-161107. Ese es el teléfono de emergencia. Te digo, pues que viene el tiempo de aguas y ya ves el Ah, no, montón esa de es otra de las que hay. cosas. Y hay que arreglar bien los cableados que tienen en tu casa. Así es. Porque hay gente que yo conozco que de cuenta prende una cosa y se baja el voltaje, pero divino. Pero eso sí, no quieren hacer nada. Pero bueno, ese es ya el problema de ellos. Pero nosotros, todos los que estamos escuchando, pues hay que tener bien, pero bien puesto, pues ahora sí que la camisa de que vamos a tener nuestra casa al tiro con la luz. Y por cierto, pues que ha faltado el agua. Entonces, hay que estar muy pendientes acerca de eso. Y bueno, ya por casi fue así por finalizar, nos queda que 5 minutos, Leo. 5, entonces vamos a hablar de una cosa muy importante, ya para finalizar el programa, mi querido eternamente bello Octavio. Pues uno de los que tuvieron esa enfermedad era Manuel Díaz Aceves. Trabajaba en un circo, lo que acabas de decir, y ayudó a convertir a la hipertricosis en un tema trascendente. Murió de causas naturales en el año de 2003 a la edad de 65 años y solo se cuentan con 50 casos de esta enfermedad hasta la fecha. Aquellos que la sufren pueden realizar una vida completamente normal. Lo único malo es que pues la gente no lo ve normal. Sí, los etiquetan y esas cosas. Es unas pero cosas son de- personas sí. normales. O sea, lo que siempre sale que es un terror para ellos y para cualquier gente, ¿no? Entonces, bueno, esta enfermedad no implica que son los numerosos asesinos y violaciones producto de durante la Edad Media. Y aparte el nombre del hombre lobo. De hecho, pues se lo pusieron, bueno, porque es un apodo como le pueden poner al inmortal, al eternamente bello, no sé, a tantos, al vampiro, al Drácula, lo que sea. Pero bueno, el caso es que, pues son seres humanos. Sí, Entonces, es como vitiligo, ya ves que ves a una persona con vitiligo y pues somos personas y a todos nos pueden pasar esas ¿quién es el enfermedades. vitiligo? ¿Qué es el vitiligo? Son las manchas blancas que te parecen en la piel. Eso es cuando te va, como dicen, al mal del pinto. Exactamente. Ah, mira, para que te des Entonces son problemas causados por el estrés. cuenta. Por el estrés. Exactamente, son cuestiones del sistema nervioso. Fíjate, entonces hay que tener cuidado. Pero bueno, ya aprendimos lo que es. Hay que respetarnos principalmente, independientemente de cómo nos veamos y sobre todo estas personas que sufren mucho la enfermedad que se llama de los hombres. A ver, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? Hipo- Hipertricosis. Fíjate. Hipertricosis,
que es una enfermedad en donde sale mucho pelo. Si yo no la digo, mejor le digo, fíjate, porque pues, pero la idea es esa. Bueno, pues ya sabemos lo que es realmente la historia del hombre lobo. Ya por último, Luigi, quiero A ver. comentar rápidamente que según la historia, los hombres lobo, ¿verdad?, eran sirvientes o perros guardianes para los vampiros, como lo que lo te comenté digo. en un principio. Ujú. Entonces, de hecho, se condujo a una rebelión por su libertad y vengar la muerte de su amada. Entonces, esta es otra historia muy parecida a las últimas películas de terror que vimos, que para muchas mujeres sean una historia romántica. Sin embargo, hay mucha cosa oscura en ese tipo de Situaciones. filmes. Pero bueno, pues ya sabemos que el hombre lobo salió de Licón, que era un hijo de un dios de allá del Olimpo, y ahí empezó todo el asunto de los hombres lobos, y ya sabemos que realmente de dónde salió la palabra hombre lobo y por qué razón en la mitología y en todo esto, pues resulta el hombre lobo y sale que es el eterno enemigo del mismísimo, pues, Drácula o el vampiro. Bueno, pues así nos despedimos. Muchas gracias, Luigi, por la invitación. Si Dios nos permite, el próximo martes estaremos... El martes, no miércoles, ¿eh? Ahorita Sí. ya el miércoles, pero el martes ya. El martes estaremos nuevamente, hablaremos de un tema muy importante, ¿verdad, Luigi? Vamos a hablar de un tema muy importante que ya lo van a conocer, que la verdad yo me quedé impactante y vamos en su tiempo lo voy a comentar porque es algo muy bonito. Aparte de que es algo muy cierto, pues hay que saber qué realmente de dónde viene ese origen. Y el día viernes voy a hablar acerca de los espejos. Fíjate qué Entonces, tema tan interesante. vamos a hablar de los espejos. Mañana viene Ricardo, mañana miércoles. El jueves o viernes vamos a hablar de lo que son espejos y yo me voy a encargar de comentarles qué son los espejos. Pues aparte, quién los hizo, qué hicieron y aparte que vienen siendo para brujos o brujerías. Bueno, pues que pasen muy buenas noches. Recuerden que es tiempo de meditar. Buenas noches, joven que estaba estudiando, no lo quisimos interrumpir, estaba haciendo su tarea y estaba aquí haciendo las cosas. Leo, buenas noches, que te la pase chido, mañana nos vemos, o al ratito, ¿no? Al ratito nos vemos, señor Octavio, nos vemos el martes y yo nos escuchamos el día de mañana. Yo soy su amigo Luigi y estamos para servirles aquí en Ultratumba W, que es el inicio del origen del mal. Y que pasen buenas noches y recuerden, no busques la muerte, deja que la muerte llegue en el momento que tiene que llegar y de qué lado estás, de la luz o de la oscuridad. Buenas noches y hasta mañana. Patrocinado por Computécnico del Pacífico, Servicio de Mantenimiento García.